Carburados Podcast. ¿Qué pasó, mis Carbulovers? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Jerry Espejel y estamos aquí grabando el primer capítulo de la cuarta temporada de Carburados. Hemos cumplido más de un año grabando capítulos para ustedes, trayendo apasionados del mundo motor para escucharlos, sus pasiones, sus cosas que nos tienen que contar, para dar testimonio del mundo motor. Y estamos aquí una vez más, iniciando esta cuarta temporada, y hoy les tengo un capítulo muy novedoso. Traigo a un amigo que conocí en las redes sociales y para mí es un placer presentarles a Guillermo, el del bochito. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Memo, algunos ya me han de conocer. Hago videos de bochitos y pues, la verdad es que un gusto estar aquí contigo, Jerry. La verdad es que yo agradezco mucho la intención de que me hayas invitado, y yo la verdad es que estoy muy a gusto aquí para pues poder platicar un poquito más de la onda bochera. La verdad es que es un tema que tiene para mucho y que seguramente en un solo capítulo no se va a poder sacar todo, pero la verdad es que vamos a intentar platicar todo lo que podamos. Pero aquí lo vamos a exprimir así totalmente, sí. Para que saquemos lo que más podamos en este capítulo. Y vamos a empezar con las preguntas precisamente de este podcast, que yo tengo muchísimas. Porque aparte vamos a tocar un tema que a México le encanta, que es el tema bochero. Y lo primero que tengo que empezar es, ¿cómo nace un bochero? Bueno, un bochero para mí yo considero que nace a partir de... Tienes a una persona que te empieza a meter a ese tema de los bochos, un papá, una mamá, un tío, un abuelo. Porque bien dicen que pues todos tenemos una historia con un bocho, ¿verdad? Entonces así empiezan a surgir los bocheros, pero también por fanáticos que veían las revistas de Bochomanía, güey, ¿no? Okay. Las veían y decían, no mames, un bochito. Y así empieza a surgir, y ya de ahí pues te empiezas a meter mucho, desde que dices, no mames, ya tengo un bochito, quiero comprar un bochito, ahora le quiero meter esto, lo otro. Pero para mí así es como empieza a surgir el tema. ¿Tu pasión es solo por los bochos o por en general el mundo motor? Bueno, mi pasión la verdad es que es tanto por los bochos como por el mundo motor en general, pero para ser sincero yo soy primeramente bochero porque mi primer carro fue un bochito, pero mi bochito es un 1999, un full. Y ese fue mi primer carro, con ese aprendí a manejar, sobre todo estándar. Entonces la verdad es que yo empecé por esa onda. Que te voy a ser sincero, a mí al inicio, el primer bocho que estuvo en mi familia, a mí no me gustaba, era un rojo, güey. Pero no me gustaba porque ese pinche bocho no se echaba de reversa, ese güey le fallaba la reversa. Entonces para hacer reversa mi papá tenía que irse hasta el fondo de la calle, encontrar una subidita, que se encarrerara y lo dejara ir y ya volvía a regresar. Pero no me gustaba mucho. No fue hasta que yo me gradué. Mi papá me dijo, ¿sabes qué, hijo? Muchas felicidades y pues no puedo darte más que la carrera que ya te di, entonces te voy a arreglar el bochito. Y ese bochito que me regaló mi papá es el tercer bochito de la familia, que es prácticamente, el primer bochito fue uno rojito que no se echaba de reversa, le fallaba la caja. El segundo bochito que tuvimos, mi papá lo manejó, lo usó como por lo menos unos 2-3 años, se lo robaron desafortunadamente. Lo encontramos ¿qué será? Antes del mes, a los 28 días, pero pues mi papá dijo, ¿sabes qué? Nuestro bochito ya está salado. Lo recuperamos, le echamos a andar, mi papá lo echó a andar, se trajo a la casa, se quedó ahí unos días, se vendió. Y ya después llegó otro bochito, que ya fue con el que ese bochito ya lleva en la familia por lo menos unos 14 años. Y conmigo ya lleva por lo menos unos 7 años. 7 años. El bochito. Y es el bochito blanco. Es el bochito blanco. En tus fotos. Exactamente. Oye, y a ver, quiero preguntarte algo muy especial. Todos los bochos tienen un cierto olor. Sí, ¿no? Así es. ¿Ese olor todavía lo mantiene tu bochito? Bueno, sí, pero como la verdad es que al inicio sí lo mantenía. Y sobre todo les voy a ser muy sincero, el bochito tiene un olor muy especial por las vestiduras, por el material con el que está hecho. Entonces, sobre todo en épocas de calor, pues el olorcito sale el olorcito. El mío sí lo mantiene, pero cuando está limpio. Y limpio me refiero a que, por ejemplo, pues no he fumado adentro del bocho ni nada de esas cosas, sí lo mantiene. Okay. Pero tú sabes que, pues desafortunadamente el olor del cigarro sí se queda un buen rato. Sí. Pero cuando, por ejemplo, no se ocupa el bocho, sí vuelve a salir su olorcito, su aroma a bocho. De hecho, los bochos, los Atlantic de esa época, los Jetitas de esa época también tienen su olorcito. Y sobre todo también las combis. Oye, a ver, quiero preguntarte algo muy específico. Okay. Yo he visto tus videos, ¿no? Sí. Tienes muchos videos, muchos bochos que han salido. ¿Tienes un favorito de todos esos bochos que has grabado? Pues mira, como tal un favorito no tengo, pero sí te puedo ser muy sincero, todos los bochitos tienen una historia. Y que de hecho por esa razón surge la idea de crear a alguien que se llamaba el del bochito. Porque para empezar yo me llamo el del bochito porque
que yo antes me iba a cortar a un lugar el cabello en donde no había estacionamiento, entonces me estacionaba en un lugar donde no tenía, pero pues era lo que había, ¿no? El pequeño espacio ahí. Entonces siempre decían, oigan, y el del bochito, el del bochito blanco, ¿no? El del bochito blanco, es que me está estorbando. Entonces por eso surgió el del bochito. Ok. ¿Me entiendes? Pero pues sí les voy a confesar que hay un bochito particular al que le tengo un aprecio especial y es el bochito con el cual yo empecé a grabar videos, que básicamente fue el primer bocho que yo entrevisté. De hecho, mi primera entrevista pues me rechazaron, me dijeron, no tengo tiempo, tengo que ir por un dinero y no tengo tiempo para una entrevista. Y pues dije, bueno, muchas gracias. Pero afortunadamente venía su hija al lado de copiloto y le dijo, papá, pero si el bocho me dijiste que es mío, regálale una entrevista al muchacho. Entonces fue en una gasolinera donde yo me arranqué. Yo ya tenía la idea de empezar a hacer videos, pero pues nunca me había decidido hasta que un día, la verdad es que con 2 o 3 copitas, dije, pues ahora sí me voy a aventar por hacer un video. Y sí me aventé. Y cuando me aventé me dijeron, ¿sabes qué? No, tengo prisa, tengo que ir a recoger un dinero. Entonces venía de copiloto la hija y le dijo, oye papá, pero si el bocho es mío, entonces pues regálale una entrevista al muchacho, ¿no? Me dijo, está bien, dice mi hija que te voy a entrevistar, que sí te voy a dar la entrevista por mi hija. Entonces nos orillamos y todo. Y así fue como empezó. ¿A qué se dedica principalmente o a qué te Memo, dedicabas? ¿no? Memo, ajá, exactamente. Pues mira, yo me dedicaba, pero bueno, más bien me sigo dedicando. Yo soy abogado. Yo soy abogado y me dedico al derecho fiscal. Yo sé litigar fiscal. He llevado asuntos contra la Comisión Nacional Bancaria de Valores, contra el Seguro Social, desbloqueo de cuentas bancarias, ¿no? Por ahí la ley antilavado. Esto está muy interesante. Tu servidor también es abogado. Ok. ¿Qué nos estará dando a los abogados por generar contenido de coches, no? Sí, Es claro, una pregunta claro. muy, muy así. Pero entonces tú eres abogado y de repente, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo empiezas tú y dices, Ok. voy a hacer videos del boche? Bueno, lo que pasa, bandita, es que el primer asunto que yo gané como abogado fue un litigio de impuesto predial. Cuando lo gané, pues yo obviamente bien emocionado, cuando obtuve la sentencia, la copia certificada de la sentencia, pues le dije a mi jefe, ahí está, jefe, y ya gané, ¿no? Pues aunque sea algo, ¿no? O sea, aunque sea, y no, güey, o sea, no, la verdad es que, felicidades, Guillermo, y pues ya de ahí en fuera, O nada. sea, un bono, nada. Nada de bonos, nada, Cabrón. nada. Y entonces fue cuando yo empecé a decir, híjoles, como que, o sea, yo obviamente por aprender, porque de hecho ese fue mi primer trabajo, mi primer, digamos, trabajo que era prácticamente servicio social en un despacho, que no voy a decir su nombre, pero es un despacho, me trataron muy bien, de ahí salté a mi primer ya trabajo donde ya me pagaban como pasante, y ahí fue cuando dije, bueno, y siendo pasante pues gané ese asunto, y la verdad es que yo esperaba, aunque sea unos 2, 3 mil pesitos, ¿no? Ya que sea para la gasolina y todo. Pero pues no, güey, no, nada, güey, nada. Por algo nos dicen pasambres, ¿no? Pasambre, sí, güey. No, pues nada, güey, no, pues entonces dije, no, pues ya no era como yo pensaba, ¿no? De que ganabas un asunto de tanto dinero y ahí te baja un pedacito, ¿no? No, bro, no. Entonces, la razón por la que yo, después de ser abogado y litigar algunos asuntos, yo ya estaba en un punto en el que, pues a lo mejor, pues no era tan... ya no me estaban dando lo que yo esperaba. Y entonces llegó la pandemia. Llegó la pandemia por ahí del 2019 y en ese momento TikTok no tenía mucho. No tenía mucho y entonces dije, bueno, vamos a intentar hacer videos de derecho, ¿no? Empezaba a ver a uno que otro que hacía videos de bailecitos y todo, porque así surgió TikTok, ¿no? De bailecitos y todo. Y en algún momento por ahí me llegó algo de que era el derecho de uso de imagen. El derecho de uso de imagen, que es derechos de autor. Y entonces así fue como yo tomé un pequeño, se puede decir curso. Y a partir de ahí fue cuando comencé a estudiarle más lo que era la ley del derecho de autor y todo. Algunos artículos muy importantes por ahí. Y dije, bueno, empezaron ya a surgir, ya tenía por lo menos 2 años TikTok y empezaron a surgir los influencers. Entonces ahí dije, bueno, este es un tema, un aspecto que va surgiendo de forma novedosa. Pues ni siquiera sabemos que era un influencer como tal. Porque si tú te fijas, güey, en ese momento, güey, o sea, para el 2022, yo creo. No, para el 2020, si tú buscabas que era un influencer, ¿sabes qué te decía Google? Influencer es la persona que cuenta con más de 1000 seguidores que puede influenciar a otra persona, güey. 1000 seguidores, güey, en ese entonces, güey. Ahora esos son llamados microinfluencers, creo, ¿no? Menos. O sea, antes eran 1000 seguidores. 1000 seguidores ya eras influencer. Ya eres influencer, güey. Y eso es real, güey. O sea, si tú buscas eso, güey, te daba esa cantidad. Y entonces, como ya había estudiado un poco eso, dije, bueno, ahora quiero
pues meterme a ese tema, ¿no? Y llegó el momento en el que, regresando al tema de donde yo trabajaba, me pasé a otro trabajo X, pues mi trabajo ahí era en un outsourcing en donde pues con el paso del tiempo, Ujú. pues se empezó a acabar. Me dijeron, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, Memo. Muchas gracias por el trabajo y todo, pero pues nos vamos, ¿no? Y ahí fue cuando dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? O sea, ahora, pues, ¿qué voy a hacer, güey? ¿No? O sea, ya, según yo, sé litigar esto y todo, pero pues, quieras o no, me daba miedo, ¿no? Como que de repente otra entrevista para trabajo y todo. Así que un buen amigo, que la verdad es que voy a decir su nombre, Tacho Torres, mi pinche amigo, el pinche Irving, se rifó. Me dijo, güey, aguanta, güey. Después de que me corrieron, me dijeron, ¿sabes qué? No, güey, ya no. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos a trabajar juntos, vamos a echarle ganas. Y con él me mantuve todavía como casi, ¿qué será? Un año. Ujú. Me estaba dando ahí entrada y todo. Y pues dije, bueno, va. Y en un momento me decidí, dije, ¿sabes qué, güey? Ahora sí quiero empezar a hacer algo diferente. Lo que hice fue empezar a tocar puertas. Para ese momento ya estaba sonando Islas Blogs, Escena Alba, una que es de calzado, ¿cómo se llama? Reparadora de calzado del Cometa, que hasta les mandé mensaje, les dije, oigan, un día que crezcan más o si así, yo les puedo ayudar a revisar sus contratos de patrocinios y todo, pero en ese momento todavía no se daba así, o Ok, sea, todavía no se explotaba como ahora lo que es un exacto. influencer, ¿no? Ujú. De que te patrocinan marcas y todo, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Entonces, a algunos les toqué y me decían, ah, pues muchas gracias, ¿no? Pues cuando tengamos algo así, te mandamos un mensaje. Charlie Galleta, por ejemplo. Y Charlie Galleta, que ha entrevistado a personas bastante de buen nivel, también le mandé mensaje. Y digo Charlie Galleta porque ahora te voy a decir qué onda con ese compa. Toqué puertas, toqué puertas, toqué puertas, y a puertas me refiero, empecé a mandar mensajes, correos a los que eran influencers. Y en una de esas, uno de mis mensajes que yo le mandé, no sé, no recuerdo muy bien si fue a Islas Blogs o a Cien Alba, me contestó su manager. Ella fue la que me dijo, oye, un gusto en saludarte, mi nombre es Acela y igual si puedo ayudarte en algo, pues dime. Le dije, mira, yo soy abogado, yo hago esto, hago lo otro y yo creo que podría ayudarlos en lo que son derechos de autor, marcas y todo. Y pasaron como 3 o 4 días en los que ya no me contestó y de repente como a la semana me contesta. Me dice, mándame correo. Yo dije, ay, güey, un correo, güey, le voy a mandar un correito y pues ya me mandó su correo y todo y pasaron igual como otra semana, güey, no me contestó. Y de repente me contesta y me dice, ¿sabes qué? Estoy interesada, mándame WhatsApp. Y entonces yo empecé a trabajar con ella por ahí del 2021, finales del 2021, 22, iniciaron 22 yo creo. Y fue cuando me invitó, bueno, porque empecé a trabajar con ella, sin conocernos, empecé a trabajar con ella y me empezó a pagar. Y creo que para una posada, no me acuerdo si fue en el 2022, me dijo, ¿sabes qué, Memo? Ya llevamos medio año trabajando, vente aquí a Querétaro. Voy a hacer una posada con varios influencers y quiero que vengas. Y vamos a firmar contratos con ellos, ¿no? Órale, voy. Recuerdo que hasta pulí mi carro, güey. En ese entonces yo Ujú. tenía mi bochito y Ok. mi Abarth. No mames, lo mandé a pulir todo. Mi bocho tenía algunas condiciones mecánicas mal, entonces dije, no me lo voy a llevar. Tenía mi Abarthcito, un Fiat Abarth 500, un rojito chulo. Chulado. Y entonces ahí fue cuando fui y justamente antes de empezar a que empezáramos aquí, "No, una cervecita, ¿no? Güey, pues tómate una cerveza, güey. Mi cliente me dijo, güey, vamos a firmar contratos. Vamos a firmar contratos. Y ya después de que terminó eso, güey, fue cuando mi cliente dijo, ¿saben qué? Todos los que tengan chamba con marcas a trabajar. ¿Y sabes qué fue lo que pasó, güey? Varios influencers, güey, no voy a decir nombres, pero varios influencers, güey. Ujú. Algunos fueron a sus carros, maletas, todo, empezaron a sacar cámaras, pum, pum, tripiés, pum, y aquí estaba grabando uno, aquí estaba grabando otro, aquí estaba grabando otro, acá otro, güey. Salí en 2 videos, creo que por ahí salí en 2 videos Ajá. de hace el 2022. Y pues yo bien emocionado, güey. Yo bien emocionado. Dije, no mames, qué chido. Porque estaban grabando acá y personas grabando acá. Y dije, no mames, qué chingón. Ujú. Entonces fue cuando, en ese momento, güey, en el que como si yo estuviera aquí en medio, güey, viendo a todos, güey, dije, no mames, yo un día quisiera grabar videos Claro. también. Ujú. Yo también quisiera grabar videos, ¿no? Ujú. Y fue cuando dije, pues voy a grabar videos. Y empecé a grabar videos de derecho. Ujú. No, o sea, no me quejo. La verdad es que creo que por ahí tuve mi cuenta viejita, tuve como 200,000 seguidores en TikTok, Ok. porque yo empecé en TikTok y pues sí me gustaba y me gusta, la verdad es que no tengo que dejar manita, me gusta, pero siento que no me apasionaba, porque necesitaba yo apasionarme más. Ujú. Y yo como estaba bien enamorado de mi bochito, porque con mi primer bochito yo estaba bien enamorado, sobre todo porque la primera vez que manejé mi bocho yo solo, sin mi papá, sin nadie, fue la primera vez que yo llevé a una novia a su casa, que me Ok. dijo mi papá, porque fue una novia cumplía años el mismo día que mi papá. Ok. La llevé a mi novia a casa, pues sí, a la casa de mis papás, Ujú. y ahí fue cuando
De regreso me dijo, ¿cómo te vas a ir? Le dije, pues ahorita voy a pedir un taxi, no sé, algo así. Dijo, llévate el bocho. Le dije, ¿en serio, pa? Y me dijo, sí. Y me dijo, ya sabes manejar en carretera, ya sabes cómo meterte a los carros. Acuérdate, fíjate bien que los espejos del bocho son chiquitos. No le vayas a pegar a otro carro, ¿no? Los retrovisores. Entonces yo recuerdo muy bien mi primer bocho, güey. Porque obviamente fue la primera vez que me llevé a una novia a su casa en un bocho, ¿no? En mi primer bocho. Entonces dije, bueno, lo recordaba y todo. Dije, bueno, entonces cuando yo empecé a verlos a todos grabando, dije, voy a hacer videos y un día quiero hacerlo. Pero pues yo ya recordaba que existía la revista Bochomanía, ¿no? La revista Bochomanía. Mi papá la llegó a comprar varias veces. Y entonces empezaba a ver videos y todo, güey. Pero pues en ese momento no había mucho de bochos, no había mucho de bochos. O sea, no había mucho de que, oye, cuéntame tu historia con un bocho. No era así como de que grababan un bocho y ya, güey. ¿Sí me entiendes? Entonces yo dije, a lo mejor me voy a escuchar mal. Pero sí, yo sí llegué a un momento en el que dije, bueno, yo quiero tener la meta de que así, en ese momento cuando surgió Bochomanía, el mayor hit de un bochero era que tu bocho apareciera en Bochomanía, güey. El mayor hit era que apareciera en la portada. Ya de ahí en fuera, que apareciera en la revista, Sí, sí, era sí, ya un sí. gran logro, güey. O sea, ya aparecer en la revista de Bochomanía era un gran logro. Pero aparecer en la portada era, no mames, lo más chingón, güey. Lo más chingón. Entonces dije, yo quiero, a mí me encanta mi bochito. Ujú, Yo quiero que un día la gente diga, yo quiero aparecer en un video tuyo, ¿no? ujú. Entonces, con eso que te platico de que estaba viendo cómo los influencers grababan videos y todo, dije, yo también quiero hacer algo una vez. En algún momento quiero hacer algo, güey, algo que signifique algo para la gente, ¿sí me entiendes? O sea, Ujú. así como salir en Bochomanía significa mucho para la gente o significó mucho para la gente, yo también quiero que digan, pues salí en un video de Memo y pues significa algo, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, originalmente mi idea era que yo quitarle su lugar a Bochomanía. Ok. Que obviamente, una disculpa ahí con todos los dueños de Bochomanía, que en su momento fueron igual a mi amigo Carlos Pinzón, ¿verdad? De la Casa del Volks, que fue uno de los que iniciaron la revista. Pero, pues sí, mi idea era así como de, no mames, güey, ojalá que yo un día salga con Memo el del bochito, ¿no? Ujú. Y así fue como empecé, güey. Pero el primer video que yo grabé después de esa posada de influencers me salió mal, güey. Porque no era nada de boches. Era así como de, yo pregunté, oye, güey, ¿cuál fue tu primer, cuál fue tu peor cagada en una cena de Navidad? Porque era Navidad. Ujú. Y lo grabé en Plaza Satélite y me corrieron, güey. Me hicieron No borrar el mames. video, güey. Sí, güey, me hicieron borrar el video. Entonces ahí quedé decepcionado como 3 o 4 meses. Ujú. Y fue ahí cuando yo ya me animé y dije, no, sí, 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 voy a hacer de boches, voy a hacer de boches, voy a hacer de boches, de lo que me gusta, güey, de lo que me gusta. Y así fue como grabé el primer video que te digo que fue en una gasolinera. Ok. Una gasolina. Y justamente hacer videos de boches fue porque yo, siendo abogado, tuve relación con una manager de influencers y salí bien animado, güey. Me fue mal en mi primer video, pero después la armé y empecé a grabar videos. Empecé a buscar en redes sociales donde vendían cosas de bochos y fui a grabar. También Ok. grabé un bocho que salió en Bochomanía, pero que ya cuando yo lo grabé, pues ya estaba muy deteriorado. Ok. Y ahí fue cuando me di cuenta que las historias, más bien, ahí fue cuando yo me di cuenta que todos los bochos tienen una historia, güey. Ok. Porque ese señor me dijo, mira, me enseñó la revista, me dijo, este era mi bocho. Pero tuve a mis hijas, tuve a mi hija, tuve a mi esposa y pues ya no me alcanzaba. Entonces empecé a venderle partecitas, le empecé a vender. Lo empecé a vender por Por pedazos. pasos fuertes. Y me dijo, lo único que todavía le quedan originales, y hasta me enseñó, mira, me dijo, ven, son los pedales, esos son los originales que están en la revista. Fue el segundo video que yo grabé y donde sentí que yo quería transmitir esas historias, güey, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Esas historias que nunca se han contado, güey, que hay veces, todos tenemos una historia que no se nos ha contado, pero que a lo mejor quisiéramos, ¿no? Ujú. Que se supiera. Y ahí fue cuando lo supe, güey, cuando me di cuenta porque el señor, pues sí, empezó como que así de a lagrimear y todo. Y pues yo no sabía qué hacer, ¿no? Y pues sí le dijo, oiga, señor, muchas felicidades porque su bochito salió así. A lo mejor no lo puedo entender al 100% porque no estoy en su lugar, pero sí trato de comprenderlo, sí trato de comprenderlo. Yo lo que quiero hacer es transmitirle esto a la gente. ¿Usted me da permiso? Sí. Y así fue como empezó mi segundo video en transmitir. El primer video fue de muéstrame cómo es tu bochito y todo. Y el segundo fue cuando me di cuenta que lo que yo quería era transmitir, ¿no? El esfuerzo que la gente hace para meterle a sus bochos. Porque aquí viene otro tema muy importante. Habemos, y me meto en ese concepto, bocheros promedio somos los que, la verdad, andamos al día en el sentido de que, pues si bien es cierto, pues algunos bocheros tienen familia, tienen hijos, tienen su esposa u otras responsabilidades, entonces les va metiendo a sus bochitos de a poquito a poquito. Porque también hay bocheros
que tiene la lana para decirle, güey, le compré estos pinches rines Twist de Porsche y no me gustaron, güey, y mañana se los cambio, güey, ¿sí me entiendes? Y tú les dices, oye, pero los vas a vender, no, güey, se los va a cambiar, Voy y a pues, aguantar ya los cuando otros. ya si se vende, pues adelante, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que la mayoría somos bocheros promedio, güey, de que poco a poquito le vamos metiendo a nuestros carros, güey, y yo me incluyo, güey, yo poco a poquito, güey, yo para armar mi bocho, güey, mi papá me ayudó a comprar 2 llantas, yo compré los rines, mi papá me ayudó a pintar mi bocho, güey, la mitad de lo que en ese momento me costó, güey, mi papá me lo puso, güey. Entonces me identifiqué, güey, me identifiqué y dije, ay, bocheros, o sea, somos bocheros muchos, todos, ¿no? Los que nos gustan los bochos, pero hay bocheros promedios. Entonces es ahí cuando te das cuenta, güey, que todos tienen una historia, güey. Que yo no le puedo meter a mi carro unos rines porque tengo que pagar inscripciones, por ejemplo, en esta época, güey, tengo que pagar inscripciones de la escuela, güey, y a lo mejor no es uno, son dos o son tres, y son inscripciones, ponle tú útiles, luego también ponle tú uniformes, güey, entonces no te da, güey, pero sí traes a tu familia con en tu bochito, ¿sí Claro. me entiendes? No, y es un coche jalador, ¿no? En esta sociedad Sí. mexicana, no sé cuántos coches bochos se hayan vendido en México, pero bueno, Bueno, ahí les va. danos el La dato. cantidad de bochos que se vendieron fueron 21.529.424 bochos. Estamos hablando del primer bocho que fue en el año de 1938 y el 2003. Si esos dos bochos se hubieran vendido, el 21.529.426. Pero como el primer bocho y el segundo bocho no se vendieron, tenemos una cantidad a nivel mundial vendida de 21.529.424 bochos. A ¿Sí me nivel entiendes? mundial. A nivel mundial. Por esa razón es que el bocho es el auto del siglo y también estos últimos, el primer bocho, que por cierto se llamó KDF Wagen, está en el Museo de Wolfsburg en Alemania y el último bocho también está en Wolfsburg en Alemania, porque ahí fue donde todo nació, güey. Ahí fue donde todo el bocho nació. Recordemos que en 1934, por ahí a finales de la Primera Guerra Mundial, tenemos un tema ahí, ¿no? Con un señor bigotón ya muy conocido de Alemania, que nos dice, ¿sabes qué? Quiero hacer un bocho para todo el pueblo, ¿no? Y entonces, pues, se lo encarga al señor Ferdinand Porsche, y lo empieza a elaborar y todo. Eso es en el 1934. Para 1938 ya surge el primer prototipo de bocho, bueno, en el 1934 surge el primer bocho, que para ese entonces no se llamaba como tal bocho, se llamaba KDF Wagen, que fue la primera versión, el famoso split window, ¿sí? Que es la que trae las ventanas Exactamente, en traseras. esta parte de aquí está dividido el medallón, está dividido en dos, Ujú. en forma de como de ovalitos. Eso fue en 1934 cuando lo mandan a hacer. En 1938 cuando surge ahora sí que el primer prototipo del bocho. Pero desafortunadamente, banda, en 1939 llega la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania invade Polonia y empieza el desmadre, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el que salió como prototipo, que según iba a ser vendido al pueblo después de la Primera Guerra Mundial, por eso al bocho se le conoce como El auto del un pueblo. auto de posguerra y de guerra también, es porque Wolfsburg se militariza, lo que era el lugar donde iban a elaborar los bochos. Ok. ¿Qué pasa? Que como ya el señor Ferdinand Porsche había trabajado tanto en el motor como en la suspensión, porque la suspensión delantera dio muchas fallas, ya había trabajado mucho en esto, y llegó la Segunda Guerra Mundial, pues por el señor Bigotón dijo, ¿sabes qué? Necesito carros, o sea, necesito con qué moverme. Salió algo que se llama KDF Wagen, salió el Swimming Wagen, el 166, tipo 166, que es un auto marino, es una versión marina del bocho, Órale. que por sí mismo no es un bocho, pero para desarrollarlo, como ya tenían todo el chasis del bocho, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a empezar a trabajar por el KDF Wagen, ¿no? Que así se llamaba originalmente. Entonces fabricaron aproximadamente 15,000 unidades de algo que se llama Swimming Wagen. Ese auto tenía muchas características muy particulares porque la verdad es que ese auto parecía como una bañera, güey, ¿no? O sea, era una bañera porque tenía toda una tina permeable y en la parte de aquí atrás tenía como una hélice, como si fuera una propela, Ok. que cuando tú entrabas ya al agua, la tenías que manualmente bajar para que se impulsara. Pues no tenía mucha potencia en el agua, creo que tendría por ahí de 10 o 15 O kilómetros sea, por hora. era como un anfibio, digámoslo Era así. un anfibio. Ok. De hecho, se considera como el anfibio más importante porque fue el que se produjo a mayor cantidad, que aún así fueron nada más 15,000 unidades aproximadamente. Hoy existen muy poquitas, güey, muy poquitas. Pero así salió el KDF Wagen, ¿no? Y justamente eso fue, les digo, en 1939, pero cuando se acabó la guerra mundial fue en 1945, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y es cuando estos bochos empiezan a comercializarse a nivel mundial. ¿Qué pasa? Y tú te has de preguntar por qué el Windows Split es tan cotizado. Bueno, y es tan cotizado porque recordemos que el Windows Split aquí tiene un poste, se divide aquí. Y es tan cotizado porque al final del día las primeras versiones
se habían creado para venderse a los civiles. Pero recordemos que esto se creó en 1938. En 1939 llega la Segunda Guerra Mundial, se militariza Wolfsburg y eso significa que se empezaron a crear versiones del bocho, pero para militares. Entonces, por esa razón es que hay muy pocos Windows Split que se crearon de 1938 a 1953. Son las versiones Windows Split y son tan complicadas de encontrar porque al final de cuentas la mayoría de esos Windows Split se vendieron, bueno, se usaron para temas militares, nada más. O sea, son autos de guerra. Son autos de guerra y por eso a los bochos se les conoce como autos de guerra y de posguerra, porque su producción empezó justamente antes de la guerra, durante la guerra, en versiones militares y posguerra. Pero aquí viene un dato muy importante. ¿Por qué? Porque el Windows Split se creó de 1938 a 1953. Cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, se crea el Oval Window, 1953 a 1957. 4 años de diferencia. ¿Y eso qué hace? Que le eliminan el poste de aquí y se vuelve un óvalo. Por eso se llama Oval Window. Aparte, como un dato bastante interesante, en ese momento pues también la tecnología en cristales no era tan eficiente y no podían darse el lujo de crear un medallón curvo que aguantara precisamente vibraciones y golpes. Okay. ¿Sí? Porque recordemos que en ese momento las carreteras no eran carreteras como tenían tal. Baches, exactamente, era terracería, entonces no se podían dar el lujo. Justamente también por eso se creó, tenían el poste. Entonces, así es como se va desarrollando el bocho a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, ¿tú qué sabes de estos datos? ¿Cuándo llega a México? En 1957 llega el bochito a México, pero solamente para venta, que eran exportaciones. Para el año de 1967 es cuando ya se crea la planta de Puebla. De Puebla, exactamente. Y en el 67 se empiezan a vender nuestros bochitos. Okay. Y es un dato muy interesante porque imagínate, el bochito estaba compitiendo con puros V8, güey. ¿Te acuerdas? O sea, claro, nuestro mercado más cercano era Estados Unidos con sus Mustang, con sus Camaro, con sus Barracuda, con todos esos. Entonces, cuando llegó pues la verdad es que empezó a traer gente. Es que era accesible, ¿no? Accesible, exactamente. De hecho, por ahí hubo una versión más accesible, güey. Una versión que traía volante de goma, todo de goma, para no meterle como detalles, ¿no? Okay. Que ahorita vamos a ir a ese tema. Entonces llega en el 67, se empiezan a crear los primeros bochos en México, güey. Pero para el año de 1970, si no mal recuerdo, es cuando los bochos se adueñaron de México. Sí, que empezaron a salir taxis y todo el desmadre. Taxis. Bueno, de todo. Llegó también el T1, ¿no? Que es la combi. Exactamente. Tipo 2. Tipo 2. El tipo 1 es el bocho. T1 y sí, cierto, tienes razón. Ajá, el tipo 2 era la combi. Pero de todas las versiones, porque una vez que ya llegó el bocho aquí en México, pues evidentemente empezó a pegar tan duro, banda, que pues llegó a tener versiones muy especiales. Llegó una versión Wolfsburg también, por ejemplo, la Sport Jeans, el Fire Beetle, el 1994. Pero hay una versión muy particular que, si bien es cierto, no es una versión especial como por ejemplo el Sport Jeans, el Fire Beetle de 1994. Si bien es cierto, no es una versión especial, lo cierto es que hay un momento en el que este bochito llega al año de 1973. Este bochito llega al año de 1973 y de repente a Volkswagen se le ocurre sacar un 1973 y medio, güey. El 73 y medio, a diferencia del 73, según para los bocheros más puristas, el 73, el bocho 1973, es el último clásico. El bocho último clásico, porque a partir del 1973 y medio se le considera el primer bocho moderno. Pasa que estas calaveras aquí, güey, se las cambiaron a pata de elefante. Son las famosas calaveras circular. Exactamente, las grandotas, porque ya estaban respondiendo a requerimientos de las normas oficiales mexicanas. Mayor visibilidad, evidentemente. También traía el 1973 aletas, güey. Y se abrían. Exactamente. ¿Y ya no? Aquí ya no. Se hicieron más grandes, pero ya no se abrían. También en el 73 y medio, los rines llegaron a ser nada más de 4 birlos con tapón de bola. ¿Cómo es? Es un tapón de bola. Sí. Cromado. Es como, porque hay otros tapones que son planos, no son como tan curvos. Entonces, así es como empieza a surgir prácticamente el bochito. Y de hecho, a partir del 73 y medio, se considera que el bocho tiene la transición de lo que es un bocho de guerra a un bocho de posguerra o moderno. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el bocho de guerra se considera, el bocho original de guerra se le considera de 1938 a 1953, que es el split window.
Window. A partir de 1953 surge el Oval Window, que es del 1953 a 1957, 4 años, salió el Oval Window. Ujú. Y cuando llega a México, pues llega en el 67. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, para el 73 y medio ya se está creando originalmente bien, o sea, es decir, ya en la planta Ujú. están creando todas las herramientas, todas las refacciones, todos los elementos para crear un bocho 100% original. Ok. Por eso es que dicen que el 1973 es el último bocho clásico y el 1973 y medio es el primer bocho moderno y mexicano, porque Y ya se elabora 100% en 100% en México. México. 100%. ¿Hubo otros lugares en donde se elaboraban bochos? Sí, hubo, incluso en Brasil se elaboraron bochos, hubo muchos lugares en los que se elaboraban bochos, pero si no mal recuerdo, por ahí de 1980 aproximadamente fue cuando México se posicionó como el primer lugar En crear, producir. en producir ¿Y bochos. había diferencias, por ejemplo, entre el de Brasil y el de Pues México, calidades? sobre No todo sé. en Alemania, porque Ujú. pues tenían volantes diferentes. O sea, Ok, ya sabes, el volante del lado izquierdo, del lado derecho. ok. Ah, hubo también bochos con volante del lado Sí, derecho. claro, sí, Oh, claro. De hecho, los principales, los que no se vendieron aquí en México, o sea, ujú, regresamos a lo mismo. Los bochos de 1938 ujú. hacia adelante, los poquitos que se hicieron, tenían el volante del lado Derecho. derecho, Ok. exactamente. Entonces, es muy difícil encontrar esos autos. Es muy Y difícil. son muy cotizados, supongo. No, hombre, no tienes O idea. O sea, sea, estamos hablando de a arriba ver, del quiero, millón. quiero hacer una pregunta, güey. ¿Tu bocho favorito? Pues mira, mi bocho favorito, para muchas personas hay muchos bochos favoritos, güey. Ajá. Muchos bochitos. Tu top 3. Para mí, mi top 3 y van a decir, ni siquiera es top, es algo que no podemos dejar de lado porque al final del día es la esencia de lo que fue el bocho. Y es obviamente la primera versión del bocho. Mi top 3 es el bocho 1973 y medio. El El 73 y 3. medio es mi top 3. ¿Por qué? Porque para muchos bocheros que son amantes de lo que es original, el 73 y medio representa una transición del bocho clásico al bocho moderno, porque recordemos que en el 73 sale justamente el bochito modelo 1973 con unas calaveras muy particulares, pero para el 73 y medio pues cambian incluso la posición de la palanca de velocidad, es un poquito más adelante, y sobre todo porque pues se considera que el 73 y medio es una transición de lo que muchos llaman el 73 es el último bocho clásico y el 73 y medio es el primer bocho moderno. ¿Cuántos bochos has grabado? Pues mira, la verdad es que no he grabado muchos bochos, pero yo creo que con los que he grabado muchos años y muchas versiones de Muchas bochos. versiones de Sí, bocho. muchas versiones de Y, bochos. por ejemplo, obviamente todos tienen el toque personal y específico de la Así persona es, que es dueña de ese bocho, ¿no? así es. Pero tú, por ejemplo, has visto, ¿cuánta lana crees, por ejemplo, que has visto así en un bocho, güey? Así lo más, No, lo más, güey, así. No, pues yo he visto bochos, yo he visto bochitos que, por ejemplo, el último bocho que entrevisté, que le han metido unos 70, 80 mil pesos para arreglarlo, Mm. hasta bochos que traen esos 70, 80 mil pesos en puros rines y llantas, güey, nada Pero a más. ver, Pero dando una cifra, digámoslo así, de un bocho que tú digas, este bocho trae 500,000, 1,000,000. no, pues por ahí alguien entrevisté un bochito arriba de 680 mil pesos. 680,000 pesos. Porque a pesar de ser un bocho, recordemos que las modificaciones de motores son caras. Son caras. Hay modificaciones que te hacen a partir de los 200,000 varos. Y por ejemplo, ¿qué modificaciones le hacen a un motor Pues normal mira, de bocho? a un motor lo pueden abrir a 1915, 1636, 1700, pero la mayoría de los que ya deciden abrir el motor de un bocho a una mayor cilindrada Que son sería 2 litros, digámoslo así. un 2 litros, por ejemplo, turbo, güey, Ujú. turbo. O sea, estamos hablando de 2 litros y 2 litros turbo que ya es. Ya es una Pues cosa ya es loca. otra onda, güey. Estamos hablando de que no solamente le modifican los centímetros cúbicos, güey, sino que también tienen que modificar lo que conlleva, güey, que es suspensión y que son frenos, güey, de disco en las 4 ruedas, güey. O sea, Ok. no hay de otra, güey. O sea, y hay bochos, güey, que sí tienen una inversión enorme, güey. Y aquí podemos dividir en muchas cosas, güey. En bochos que tienen inversión enorme estética, porque por ejemplo hay alerones, hay un compa que está vendiendo alerones ahorita, güey, que son tipo RW, güey, como el del señor Akira Nakai-san.
Ok. Se la rifa el compa. Che, señorcito, aquí la de la rifa. Pero, pues arriba de los 10, 15 mil, El 20 puro mil alerón. baros. El puro alerón, Ajá. sin nada de nada. O sea, tú lo pintas, o sea, nada más compras el puro alerón, güey. Y ya de ahí, güey, pues evidentemente, pues hay mucho mercado. Por ejemplo, en la parte de aquí, güey, hay tapitas de puerta, güey. Esas tapas de puerta te pueden costar desde las más sencillas, desde los 800 pesos, güey, hasta unas personalizadas de 7, 8 mil baros, güey. O sea, más o menos. Con luces LED, güey, ya con espacio para bocinas open show, todo lo que se te ocurra, güey. Es que esa es la esencia de los bochos, güey. O Que sea, le tú puedes le puedes meter lo que personalizar lo que quieras, se te ¿no? ocurra, güey. Es más, hay bochos que los han hecho con forma de tráiler, güey. Hay Ah, sí, bochos sí, sí, he pick-up, visto güey. O algunos. sea, un saludo para mi compa Oscar, güey, que hace bochos pick-up, güey. Ese güey compra Ah, dos, claro, güey. claro. Y que los meten en una de la NP300, ¿no? Exactamente, No. ese güey te Es una locura. Saludos a ese brother porque está Saludos al muy Oscar, güey. rifado su chamba, muy Ese güey rifado. tiene una chamba, güey, que no mames, no solamente aquí en México, o sea, ya lo venden en Estados Unidos, en otros países, güey, que no mames, güey. Compra el bocho, güey, y ya tienen, obviamente, todo el molde, güey, adecuado, güey, y ya tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero un bocho, pero nada más transformado a pick-up, es decir, le quitan esto, le ponen la parte de pick-up y punto, güey. Ya de ahí tú te subes al nivel, güey. Depende, ahora sí que todo depende del presupuesto, güey. La lana que traigas. Porque de aquí lo puedes meter un árbol de levas es más grande, güey, doble carburador, güey. Y ya si tú quieres un mucho más perrón. Yo, ¿sabes qué? De esa picó, pero he dicho, a ver si un día se avienta uno que sea de 6 ruedas. Ah, Por podría estar 6, perrón, no güey. Que por mames. cierto, Locura, ¿eh? ese güey te dice, güey, si tienes más lana, güey, te puedo hacer un bocho pick-up tipo off-road. O para competir con off-road, güey. No Y mames. si quieres algo 4x4, güey, te lo hago sobre una NP300, 4x4, una Nissan, lo que se te ocurra, güey, ese güey te lo Te hace, lo güey. haces. Y es que te das cuenta, güey, que no mames, quieras o no, güey. O sea, a lo mejor te va a escuchar feo, güey. No es que se agarren del bocho, güey. Pero como el bocho es tan querido aquí en México, güey. Sí, es una plataforma que Pues adaptable. es más bien, es un cascarón, güey. Es un cascarón, güey. Porque si hablamos de plataformas, pues la trae, la misma plataforma la trae el Buggy, por ejemplo. Trae también justamente Safari, güey. El Safari también lo trae, claro. güey. Exactamente. Y hay videos, van en donde se ve la diferencia entre una plataforma de bocho, la misma plataforma de bocho, nada más cambia lo de arriba, güey, que es el peso. La misma plataforma de bocho con ahora sí que un cascarón de Buggy y un cascarón de Safari. Como el Safari, güey, se entierra en la tierra, o sea, se queda Sí, atorado, sí. güey. Y el Buggy, güey, al ser más liviano, güey, brinca, Sale. güey. ¿Por qué crees que los Buggy los quieren mucho en dunas, güey, y los hacen a partir de bochos? No, pues bueno, los bochos bajan 1000, güey. Baja mil. No Ah, mames, pues ya es estamos otra hablando de pinche cosa loca, otra güey. pinche categoría, güey. Exacto. Pero la verdad es que, pues, el bocho da para personalizarse a mucho. Yo, por ejemplo, mucho. siempre dije, digo, salió después su versión actualizada, o quisieron actualizarla con el Beetle, que realmente lo único que tiene es la forma, ¿no? La forma curva, porque Sí, ya es un motor diferente, sí. una tracción 2 diferente. litros. Pero yo alguna vez decía, alguien que, por ejemplo, un día se anime a un Audi TT, ¿no? Que es Ujú. tracción 4, hacer un bocho tracción 4, cabrón, estaría Ok. algo loquísimo, cabrón. Pues sí estaría muy loco, pero hay personas que ya lo han hecho, güey. O sea, hay ¿Tracción 4? personas que lo han hecho, pero no en un bocho, güey. Sino los ocupan más justamente en off-road, güey. En ¿Sí off-road. entiendes? Sí, sí. En off-road los ocupan en la baja 1000 y todo. O sea, sí se crean Sí se carros crean así. O carros sea, así. ahorita, güey, la verdad es que hay mucha gente que está creando, güey, innovando, güey. Ajá. Que sí lo hacen, güey, lo han hecho, güey. O sea, tan solo el pinche claro ejemplo, güey, de los bochos pick-up, güey. Oye, a ver, tengo una pregunta que hacerte. Los bochos convertibles, güey. ¿Ok? ¿Qué pedo con esos? Porque Bueno, hay muy pocos. sí hay ¿Sí muy salieron pocos. originales o era algo que ya se hacía aquí? No, lo que pasa es que los bochos convertibles Ujú. son algo que se llaman bochos Karmann. Ok. Los Karmann. Karmann era una marca que modificaba carros a partir, que más bien le compraba los carros a Volkswagen directamente, tal cual como salían, güey, y los modificaba. Ok. Por eso se les conoce como Super Virus o Virul Karmann. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces es Bueno, como una porque modificadora. exactamente, es una modificadora. 1938 surge el primer bocho. Para 1939 se da la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa esto? Que bueno, pues como te decía, pocos bochos se vendieron. Pero de esos pocos bochos que se vendieron, güey, hubo autos que se adquirieron, güey. Se adquirieron completamente así tal cual como salían, pero muy pocos, güey. Y se modificaban, güey. Y eso lo hacía Karma. Exactamente, pero Karmann aparte les agregó algo que justamente se llama una suspensión que se llama McPherson. Una suspensión McPherson que en la parte de acá, güey, Ujú. es como una suspensión independiente, güey. Cuando esta llanta sube, la de acá baja, güey. Ok, Suponemos sí, que sí, estamos sí. en una ruta, por ejemplo. Ok. Acá sube y acá baja, güey. Entonces Ok. tenía más tracción, güey. Que algunos dicen que pues da más complicaciones,
mecánicas Ujú. y que es complicado de conseguir las refacciones. Y me imagino que sí, güey, porque fueron muy pocos los carros que se vendieron así, el Virul Karmann. El carro. Pero la verdad es que sí hubo ¿Y quién le pone modificaciones. escarabajo? O sea, Bueno, lo que pasa es que ¿en Escarabajo qué ya... momento se vuelve Beetle? Bueno, lo que pasa es que en el momento en el que se vende, se le considera como Virul, es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, güey. El bocho originalmente no se llamaba bocho. Para efectos aquí en México no se llamaba ni siquiera Volkswagen, güey. Para efectos aquí en México, este carro se llamaba KDF Wagen o KDF Wagen, ¿no? Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que se había militarizado Wolfsburg, que empezaban a crear los carros, los británicos lo renombraron con el nombre de Beetle. Y a partir de ahí, güey, como ya se empezó a crear el bocho a nivel masa, güey, lo que hicieron fue empezar a exportarlo, güey. Cuando llega aquí a México, cuando llega a Alemania, a Perú, lo que se te ocurra, güey. América Latina principalmente. América Latina. Entonces lo empiezan a ubicar, güey, con Como diferentes Beetle. nombres. Algunos escarabajo, güey, porque pues parece un Escarabajo, escarabajito, sí, güey. así es. En México, bocho, porque pues dicen que bocho deriva de la palabra de boches, ¿no? De los alemanes, ¿no? Cuando vencieron ahí a algunos, no te voy a decir los nombres porque si no nos van a chingar A esta. funar. Ujú. No, o sea, nos los baja A YouTube. YouTube, ok. Pero algunos les decían boches, algunos de los rivales les decían boches, otros dicen que bocho es de la abreviación de Volkswagen, ¿no? Con Ok. lo querido aquí en México, pero se le conoce como escarabajo, como pulga, como piojo, como Kafer. Me parece que Kafer se le conoce así en Japón, güey. Ok. Y en Japón, de hecho, llegaron con el volante del otro lado, güey. El volante al lado derecho. Así es, güey. Y hoy con un tablero más perrón, güey. Más Como perrón. el del Super Beetle. ¿A poco? Sí, güey, sí. De Órale. hecho, el tablero del Super Beetle tiene un copetito más hacia acá, güey. O sea, más hacia Hacia ti. el copiloto. Ajá. Más bien, tiene un copete más hacia el piloto, güey. Más estilizado, güey, más bonito. Porque recordemos que el Super Beetle, en lugar, tú lo ves así, güey, que está chatito, güey. El parabrisas, pero realmente el Super Beetle, güey, lo tiene curvo, güey. Ok. Eso era lo que le daba más espacio aquí en el parabrisas. Y abriendo el cofre, güey, esta parte de aquí le llaman tolvasilla. Ok. Esta parte de la tolvasilla, que es donde iba originalmente la llanta de refacción, pues prácticamente se elimina para darle espacio a la suspensión McPherson. Wow. Y entonces se hace más grande el tablero, güey. El tablero, y eso es lo que lo hace más caro. Y Hoy más es más caro. especial. Y más especial, sí. No, pues es que yo creo que si nos vamos a ver todas las versiones especiales que hay, deben de existir como Es que 200, Es 300 que hay muchas ediciones, especiales, ¿no? es que banda, hay muchas versiones especiales, mi Jerry, porque no solamente fue aquí en México, sino se crearon versiones especiales para todos los países donde se vendieron. Mira, Se por vendieron ejemplo, en casi todos los países. casi en todos los países, En Asia, en sobre todo en Europa, sí, 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 pero África, sobre todo, más bien en América Latina. América Latina. Sobre todo aquí en América Latina, porque recordemos que, pues si de por sí somos países, digamos, económicamente que va progresando, güey, pues Ujú. les dijeron, ¿sabes qué? Traemos un producto que Que te es más funcione. económico y te puede funcionar. Ajá. De hecho, aquí en México hubo una versión que se llama la City, en donde venía la versión que era especial para flotillas, güey. Especial para flotillas porque no traía casi nada de lujo. Y tú dirías, no mames, ¿qué es lujo, güey? Bueno, el lujo era que trajera el tablero de fierro. Ok. Y ahí se lo eliminaron y le pusieron un tablero de goma. ¿Se me entiende? O sea, el lujo era para los que querían tener, porque como ya estaba pegando el Ajá. Volkswagen en México, eran O sea, taxis. Lo ok. sacaron una versión especial para los que querían comprar flotillas, güey. No hay una cantidad exacta de cuántos se vendieron, pero sí se O vendieron. sea, como era más barato poner el tablero Exactamente. de goma que Así el de es. acero. Así es. Wow. Ujú. Y sobre todo por los accesorios. Oye, El cronómetro. y hoy en día, por ejemplo, si Volkswagen decidiera traerlo de regreso eléctrico, ¿tú crees que sería un hitazo o? Pues yo creo que sería un hit, pero para una cierta gama, o sea, una Ujú. cierta categoría de personas que pudieran armarse un eléctrico. Porque pues hay que tener en consideración que los eléctricos no son nada baratos ahorita, güey. Estamos hablando de un eléctrico más barato, ¿cuánto te costará? Unos 400, 450. sí, más o menos. Y eso es un eléctrico barato de una marca que todavía a lo mejor no está tan posicionada, pero que le está metiendo al mercado, ¿no? Exactamente. Pero si hablamos de una marca que, por ejemplo, Volkswagen, que no se puede arriesgar tan fácil como meterse un mercado eléctrico con un coche clásico, güey, pues es muy difícil. Yo lo veo muy difícil, güey. Muy No lo van difícil. a traer. Es como, por ejemplo, si trajeran ahorita por aquí un bochito que le llamaban el Arlequín, ¿no? El Ah, el de Arlequín, colores. el de colores. Uf.
Esa esencia de ese bochito era que tú podías tener tu bocho. Si se te madreaba, comprabas la puerta. Si se te madreaba, si te chocaban o se te madreaba aquí, La la salpicadera. salpicadera, comprabas la salpicadera. El toldo, ¿no? Aquí lo que le llaman la cancha, O ¿no? sea, estaba cortado para poderlo soldar y desoldar. Exactamente, era lo que te Wow. querían transmitir, que cualquier cosa que le pasara a tu carro podrías comprar O sea, refacciones. plug and play, rápido. Exactamente, güey. Pero pues ahorita Volkswagen no puede darse el lujo de No, está decir, no, casi en pues quiebra. sí, no, güey, sí, sí, no, pues la esencia ahorita es vender carros. A lo bestia, ¿no? Pues sí, Bueno, güey, la verdad. pero pues ya carísimos, ¿no? Porque Volkswagen ha perdido su eslogan ese de ser el auto del pueblo, ¿no? Bueno, no, sí lo ha perdido en cierta forma, pero recordemos que ha ganado mucho terreno. ¿Quién es el dueño de Porsche, no? Bueno, De Bugatti. O sea, la verdad es que Volkswagen tiene mercado para todos. sí, pero siento que han descuidado mucho a la base, ¿no? Exactamente. O Bueno, sea, hoy en día te venden o sea, yo por ejemplo no entiendo por qué no llegó el nuevo Polo a México, yo no entiendo por ejemplo por qué descontinuaron el Beetle, que era un carro muy vendido en toda América, desde Estados Unidos desde Canadá, de hecho, hasta abajo. Luego, por ejemplo, no sé si te pasa, pero yo siento que ahora los Volkswagen, o sea, si tú ves, por ejemplo, las camionetas, ujú. o sea, es la misma, nada más diferentes tamaños. O sea, Incluso si te das no cuenta, si tiene diseño. comparas Audi con Volkswagen y te pones a comparar cosas básicas, por ejemplo, el Jetta, güey, y le quitas la parrilla, güey, Casi se la pones al Audi A4. es lo mismo, güey. Por eso lo que te digo, O sea, dices, no mames, qué vergas con eso. pero ha perdido mucho, güey. O sea, y yo siento que lo que más han descuidado es su marca base. O sea, a lo mejor sí están vendiendo Bugatti, Porsche, Audi y todas estas marcas, pero de alguna u otra manera siento que la marca base ha perdido muchísimo, de historia, muchas cosas. Hoy una GTI te vale casi 1 millón de pesos. Güey, no mames, con eso, güey, te puedes comprar su siguiente gama, güey. Yo creo que Exactamente, eso es lo que nos impulsan. exactamente, El Audi TT. exactamente. Bueno, ya Bueno, está no, descontinuado el ese. TTRS, el que está descontinuado es el TT. Ajá. Pero, por ejemplo, si te sigues a la siguiente gama del TT, el RS, güey. El TTRS. Sí, pues sí. Y ya ahí si te quieres subir, güey, pues al Porsche. Y ya de ahí, güey, conforme te voy alcanzando, güey, es que esos güey ya son tan cabrones, güey, que ya tienen bien medido el mercado, güey. O sea, ya saben a qué personas les pueden vender qué carro, güey. Pues sí, pero yo creo que el descuido Sí, ha hecho que BYD, ah, que sí. lleguen estas marcas y se han apoderado del mercado. Y bien hecho por ellos, porque también Pues han sí, encontrado cómo hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de esas marcas de China, creo que también hicieron un bocho eléctrico, un prototipo. sí, por ahí Y hicieron el agarras y carbón. dices, wow, ¿no? Y también creo que Volkswagen va a traer de regreso su camioneta, la combi en eléctrica. Pues sí, Esa sí está muy pues sí, padre, la verdad. pues sí, pero yo la verdad de los que yo sí veo realistas que lo han traído a eléctrico, te puedo decir de una variante del Volkswagen. Así como era Carman, güey, que decía, "Ah, bueno, pues yo te compro tus pochitos, güey, yo los transformo. Los buggies. ¿Por Ah, qué, güey? Porque yo sí he visto a una creadora de influencer que la verdad ahorita no me llega a la cabeza su nombre, pero ella es una de las pocas que ha manejado los buggies eléctricos, güey. dos buggies ¿Por eléctricos. qué? Porque el señor que creó los buggies, güey, Ujú. que ya recordemos que son creaciones a partir de la plancha del bocho, esos güeyes sí, la neta, se la pensaron bien cabrón, güey. O sea, Sí, se sí, la sí. pensaron bien cabrón y al final del día han creado, o bueno, más bien, han hecho creaciones increíbles, güey. Desde el buggy eléctrico, güey, hasta buggies, güey, que son para la baja 1000, güey. O sea, cosas ya totalmente Creo que hasta he increíbles, güey. visto buggies anfibios, según yo. Bueno, no, más bien, sí, por ahí hubo al que se le consideraba una anfibia, un bochito que cruzó por ahí en Veracruz, un río, güey, se le considera un río, güey, ¿no? Pero el que sí podríamos decir que era un primo hermano real del bocho que era anfibio, es el Swimming Wagon, Que es el el de la guerra. 166. Ese güey sí traía unos La huevos, güey, propela y todo, ¿no? que podía subir pendientes arriba de unos 60 grados. Ah, cabrón. Imagínate, güey. O sea, estamos hablando de que si bien 45 son prácticamente paraditos, güey, 65 serían prácticamente así, güey. Y lo Exactamente. subía, güey. Y estaba hecho Bueno, pues es que para. el bocho incluso ese sube todo, güey. Hace todo. O sea, Güey, no sé si has escuchado, güey, que dicen, güey, que si el bocho no sube de frente, güey, lo subes de reversa, güey. sí, ¿Nunca has porque escuchado eso, güey? teníamos fuerza en la reversa, según yo. Exactamente, güey. Exactamente.
Y la verdad es que sí, güey. Tan solo lo vemos ahorita, güey, en nuestra ciudad, güey, Ciudad de México, banda. Es lago. ¿Cuántos se han quedado inundados, güey? ¿Cuántos pinches carros se han quedado Y inundados? los bochos, ¿no? Y los pinches bochos no se rajan, güey. No, déjate tú eso, güey. Aparte de eso, no sé si seguro lo viste, güey. Un pinche bache que estaba ahí Ah, sí, en güey. Naucalpan. Creo que Sí, salió en uno de la televisión, ajá, güey. luego que sale el pinche boche, Pinche- ¡pum! Sale por de tan, tarán, 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 ahí lo vamos. Sí, güey. Creo que era, no sé, no estoy seguro, güey, pero me parecía que era por satélite, pero pinches carros bueno, se metían a la de en media, güey, o sea, a la media, güey, para cruzar y el pinche boche pasó, ¡fum! Lo pasa sin pedo. Pues bueno, mira, vamos llegando al término de este podcast. Te voy a hacer unas últimas preguntas, pero antes vamos a ir a algo que se llama el momento carburados. Ok. Ajá, te tengo aquí una sorpresa precisamente para Ok. ti, que eres de la cultura del bocho. Ajá. Ok. Yo no sé si este lo tengas, espero que no, pero este es para ti, mira. Oh, no, güey, este no. No, no, no. Ese, No lo tenía, güey. ese es un Bumblebee de Transformers, Ok. pero ese se vendió nada más en China. No manches. Exactamente. Güey, no mames. Es una tarjeta china Qué chido, güey, no mames. de un bochito. De verdad, el momento carburados, como siempre lo digo, es precisamente para recordarnos que nunca dejemos de ser niños y que nunca dejemos de soñar. Yo creo que tus sueños te han llevado hasta donde estás ahorita, Sí. el del bochito, y Sí. a crear el contenido que estás creando y que la verdad a mí me gusta mucho. Yo veo muchas cosas de tu contenido y digo, wow, me gustan las colaboraciones que haces, me gustan las historias que cuentas de los bochos y pues nunca las dejes de contar, ¿no? Muchas Esa es la gracias, idea. amigo, muchas gracias. No platicamos mucho del Bumblebee, yo tenía dos preguntas, te voy a hacer una. ¿Qué te parece? ¿Te gustó la película de Transformers de Bumblebee? ¿Sí la Sí, viste? sí me gustó la película de Transformers de Bumblebee, pero siento que perdió la esencia al final. Siento que perdió un poquito ya la esencia al final, güey, porque pues la esencia, dices, a lo mejor y la película estaba más ambientada para pues personas de aquí de Sí, sí, sí. América Latina, ¿no? Sí, Porque claro. tenemos pues el bocho, ¿no? Pero siento que O sea, ¿te gustaba más verlo de Camaro? Digámoslo así. no, más bien me gustaba más verlo de bocho que de Camaro, El bocho de Camaro, que de sí. Camaro, ajá. Ok, O sea, verlo de Camaro, a lo mejor verlo de Camaro, porque lo vimos de Camaro a bocho. exactamente. Yo creo que hubiera sido más bien de mantenerlo en el bochito, güey, En ¿sí el me entiendes? bochito. Porque acuérdate que ya ves que Bumblebee perdió la voz, güey. ¿Sí te Claro, acuerdas sí, que, sí, 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 que sí. sintonizaba la radio, güey, ¿no? Para hablar, exactamente. exactamente. Yo, eso era la esencia, güey, eso era la esencia. Para mí eso era la esencia, güey. Sí, Pero la verdad es que muchas gracias, Vana, por este obsequio. La verdad es que lo agradezco bastante, bro. Y ojalá que un día me permitas poder platicar contigo sobre ya estos autos, porque ya vimos que tienes una colección enorme, güey. Claro que sí, Enorme, cuando nada quieras. mames. Es una colección enorme que yo nunca había visto así, güey. No, y un día déjame preparar el bocho convertible. Ok. Ahí le vamos a hablar a Iván para que a lo mejor lo mandemos a lavar y lo mandemos a reparar algunas cosas y te lo muestro. Ah, o sea, todavía lo tienes. Sí, sí, sí. Así. Ah, yo pensé que ya lo había vendido. No, No, mames, qué lo tiene un locura, güey, qué amigo. locura. Ay, mira, esto es justamente lo que te decía. Recordemos que ese bochito tiene la esencia del medallón de 1938 a 1953, que se le considera el split window, la primera versión, es decir, la versión de guerra. La versión A de partir de ahí, recordemos que ya salió el oval window del bueno, 53, ese del también trae 55. sunroof y toda la onda, que ya es una Ah, sí, claro, modificación que sí. más adelante No, se pero no hace. te creas, hubo bochitos para versiones militares, güey, que salieron ¿Con sunroof? Sí, güey, Mm. y de hecho también hubo que las de las más cotizadas, hay unos sunroof, que de hecho se llaman sunroof, Ujú. que son eléctricos, güey. No mames. O sea, ahorita los que le ponemos todos, que de hecho mi deseo de tener un bocho es tener un bochito Sunroof. con ragtop. Rack- Ragtop. ¿Ese cuál es? El sunroof es el que justamente igual se abre el toldo, Ajá. pero llega hasta esta parte de acá, güey. Ah, ok, ok, Es ok. esta parte de acá y es eléctrica, güey. Ok. Sunroof. ¿Y el que Y el quieres? ragtop Ajá. es el que se abre, se parte a partir de aquí, güey. Y Ya. llega hasta acá y es manual. Ah, Que es ok. donde ya llega Ragtop México, las marcas que se te Ok, ocurren. ok. Pero hubo una versión especial que llegaba hasta acá abajo. Es como si estuviéramos hablando del 580, del Fiat Abarth 500. El Fiat Abarth 500 también se partía de aquí y bajaba hasta atrás, güey. Hasta atrás. El Ok, ok. 580, el Fiat Abarth 500. Ok. Bueno, pues un gustazo para mí que estés aquí en el podcast. Este es tu espacio cuando quieras, mi buen Guillermo. Tengo que hacerte una última pregunta Ok. para que terminemos este capítulo. Esperemos vernos y generar más contenido Claro que sí, en claro que otras sí. cosas. Ya verás que sí. Pero, a ver, esta es la pregunta que siempre le hago a todo el mundo.
Si tuvieras toda la lana del mundo, güey, pero toda. Llegó el tío Richie Pliego y te dijo, güey, aquí está el camarón para que te armes tu garage en 5 vehículos, güey. 5 vehículos. ¿Cuáles serían esos 5? Para mí, el primer vehículo que tendría perrón, o sea, mi primer vehículo verga sería un bocho. ¿Qué? Y mi primer vehículo verga sería ensancharle las salpicaderas, meterle un 2 litros turbo y meterle, obviamente, un ragtop, güey. Porque yo sueño con tener un bocho con ragtop. Ok. Sí, un bocho perrón, güey. Un bocho perrón, un pinche alerón, güey, como de Porsche GT3 RS, güey, que digas, no mames, está más grande el pinche alerón que el bocho, güey. Ese es mi sueño, güey. Ok. Eso es lo que yo quiero, güey. Eso es lo que yo quiero, güey. De ahí, güey, obviamente, porque yo soy amante de los autos, me encantaría tener un carro, güey, que hiciera retrocesos vergas, güey. O sea, retrocesos increíbles, como por ejemplo la caja PDK de Porsche, güey, que le haces. Ram, ram, ram. Así, güey, me encantaría tener un Porsche, güey. Pues yo me conformo con, no, aunque sea, güey, con un Audi TT RS, güey. Un Audi TT RS. Sería mi segundo, güey. Si yo pudiera, pues, tener más, güey, mi tercer carro sería un Porsche 911 o un GT3 RS, güey. Y obviamente, güey, pues si tengo toda la lana del mundo, güey, pues no va a quedar sin un Ferrari, porque el Ferrari yo creo que es el que todos conocemos, güey. O sea, sobre todo el pinche color rojo, güey. O sea, yo amaría un Ferrari, güey. Pero regresaría como mi último coche, güey, y no menos importante, regresaría yo creo que a mi sueño, yo creo que sería un BMW, güey. A lo mejor a muchos dicen, no, bueno, estás hablando de mucho y después regresas, güey, pero a mí me gustaría un BMW, güey. Un Z4, güey. Un V6, güey. Un V6 Z4. Un V6, güey. De esos que hacen. Esos, güey, no mames. Yo emocionado de tener un V6, güey. Un Z4 V6. Güey. Y si tú me preguntas, ¿cuál sería tu top de 5 bochos? Güey, aunque la gente se me trepa al cuello, güey, a mí me encanta el estilo rat. Ok. El estilo oxidado, güey. El estilo que tienes una carriola en tu casa tirada de tu hija, güey. Un triciclo que lo que se te ocurra, güey, se lo subes, güey. Ok. Para muchos, esto es un tema, pero de debatir. El rat original y el rat mexicano. ¿Sí me entiendes? Que para aquí en México lo podríamos considerar como muertero look. ¿No? Que ponen pedazos de cabezas de muñecas de terror, de choque, lo que se te ocurra. Pero para mí sería uno de esos carros sí o sí. Evidentemente un bochito, un 2 litros turbo con su ragtop. Y también, obviamente, no podría faltar un bocho pick-up, güey. Y un bocho baja, güey. No mames, sí. Un bocho baja, güey. Eso sería mi sueño, güey. Mi sueño tener. Pero llevas 4, nos falta uno. Y bueno, ya para terminar, pues no podría hacer de menos a un bocho original, güey. Un bochito. O sea, ¿por qué tener bochos modificados si pudiera tener un bocho original? Para mí sería. ¿Y qué año sería? 73 y medio. El 73 y medio. 73 y medio. Ese sería. Que es el parteaguas del bocho clásico y el moderno. Al primer bocho moderno. Ya hasta me lo aprendí, chavos. Ese sería el 73 y medio, que fue raro, sí fue raro, no fue una edición especial, pero para muchos entusiastas de lo original de los bochos, eso fue clave, güey. Eso del fue 73 al 73 y medio. 73 y medio. Eso fue lo que hizo el parteaguas, güey. Ok. Pues bueno, amigos, yo soy Jerry Espejel. Les agradezco por ver este capítulo. Hoy estamos aquí con Memo, el de los bochos, el del bochito. Del bochito, oye, el de los bochos se escucha chingón, el de los bochos también, sí. Oye, el del bochito, así lo pueden encontrar en redes sociales, de todas maneras ahí les voy a poner. Estás en TikTok, en Facebook, sí, en todo. Instagram, en YouTube, en todos lados, como el del bochito. Del bochito, así es. Exactamente, para que vayan a ver sus videos. Próximamente en mi perfil, Jerry Espejel, iremos a grabar tu bocho. Súper. Para tomarle ahí unas tomas chingonas y que me enseñes todo lo que hablamos aquí. Sí, claro. Ajá. Y pues bueno, amigos, yo les quiero decir algo y como siempre despidiéndome de ustedes. Trabajen tanto hasta que ese auto que esté en sus sueños esté dentro de su garage. Saludos. Cámara, bocheros. Chao. Carga la voz podcast.